con el tema de lo que son las parasitosis gástricas del equino. Vamos a hablar sobre la gastrofilosis, gasterofilosis, que atacan a los equinos. Ustedes saben que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que las parasitosis en general no tienen mucha sintomatología, a menos que sean parasitosis severa. Incluso hay parasitosis que son graves y que la manifestación clínica o el diagnóstico clínico es difícil, ¿eh? Es difícil, pero bueno, acá en general vos ves un caballo que está flaco y que está con pelaje hirsuto, o que no engorda, o que está anémico, le echas la culpa a los parásitos, pero no siempre es así, el cólico. Pero en el caso de la gastrofilosis, cuando hay un cólico de mímica anterior que se llama, sí pensás en gastrofilosis, y cuando a medida que vayan haciendo la práctica van a ver que hay zonas acá en la provincia en donde vos vas a ver que son zonas frecuentes de la gastrofilosis, bueno, que es una parasitosis. Por ejemplo, acá en San Javier, en el Cerro San Javier, ahí habían 12 caballos, se nos murieron hasta que llegamos al diagnóstico. Cuando recién nos recibíamos, bueno, mi papá era veterinario, pero quería que no nos daba todo en bandejita, nos dejaba que vamos descubriendo solos, y se hacía medio difícil cuando recién comenzás, ¿no es cierto? Sí teníamos esa ventaja, pero igual era bastante complicado hasta que nos dio un reto y abran el caballo que se ha muerto y fíjense qué es lo que tiene. Hagan la necropsia. Entonces, si te muere un paciente, por más que por ahí le duela o al dueño, sería bueno que pidan autorización para hacer la necropsia, ¿no? Y vas a ver la lesión y vas a ver los parásitos. Bueno, la gasterofilosis, entonces, o gastrofilosis o gasterofilosis, es una parasitosis, no es una parasitosis propiamente del caballo. ¿Por qué? Porque es el gastrófilos, que es un insecto, ¿no es cierto?, que son las moscas zumbadoras, las que te producen, utilizan al equino como receptáculo, ¿no es cierto?, para que ahí se desarrolle, completen el ciclo del parásito. El gasterófilos, entonces, es una enfermedad parasitaria que provoca una lesión inflamatoria en el estómago y en intestino, depende la especie, ¿no es cierto? También es conocida como gusano del cuajo. En el campo se lo conoce como gusano del cuajo, rezno equino. Es una parasitosis que de cuajo el caballo, ustedes saben, no tiene nada. Si fuera de entrada nomás ya está mal nombrada, porque el cuajo de la vaca, no del caballo. Pero bueno, en el campo el estómago del caballo le dicen cuajo también. Entonces, es el gusano del cuajo. Son 3 las especies que atacan al equino, que es el Gasterophilus, la larva del Gasterophilus. Son dípteros. La característica de este díptero es que no se alimenta, o sea, no tiene aparato subtopicador. Entonces, lo que hace para sobrevivir es vive con la alimentación que recibe la larva cuando parasita al caballo. Entonces, con esa alimentación completa todo el ciclo dura entre 8 a 10 meses, es decir, que empieza en primavera-verano de este año y termina en el año primavera-verano del año siguiente. Son 3 especies de Gasterophilus, que es el Gasterophilus intestinalis,
el hemorroidalis y el nasalis se caracteriza por la característica de los huevos, por la ubicación donde coloca esos huevos, que lo pega con una sustancia cementante como si fuera un piojo. Ustedes saben que la pulga pone los huevos sobre el animal, pero no vive, no es sube al perro para picar, se alimenta, ¿no es cierto? Y vuelve a bajar. O sea, por cada pulga que hay sobre el perro, hay 400 pulgas en el ambiente. Bueno, acá, y el piojo, en cambio, el piojo es específico de especie, no como la pulga, pero el piojo es específico de especie y el piojo se alimenta vive sobre el animal. ¿Eh? Bueno, ya Morcos es la última misión que hago. ¿Eh? Bueno, el Piojo, Morcos y García, la clase pasada, bueno, y al resto le aclaro eh, que tienen 10 o 10 minutos de espera. ¿Eh? Después, si no tienen luz, se han cortado la luz, se han cortado sin, bueno, lo lamento, pero si no interrumpimos toda la clase y sus compañeros que han estado en horario, es injusto. Así que bueno. Entonces, estábamos con el Gasterophilus, que son los dípteros estos. ¿Y por qué hemos llegado al piojo? Hemos llegado al piojo porque, bueno, porque este parásito, el gasterófilo, pega los huevos en los pelos del caballo, lo mismo que el piojo, que pega una sustancia cementante, pega el huevo o la liendre, ¿no es cierto? El huevo lo pega en el pelo. Bueno, entonces las especies colocan los huevos en distintas partes del cuerpo. Ustedes lo ven al cuerpo, a los pelos, en esta época en donde empiezan a molestar la mosca, se llaman las moscas zumbadoras, porque es un moscardón, si ustedes lo ven acá, las tres especies son parecidas, cambian un poco el tamaño, miren entre... Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. ¿Usted está diga. compartiendo diapositiva? Porque con los chicos solo estamos viendo su cámara, no estamos viendo la diapositiva. Sí, no, sí está compartiendo. A ver, esperen un poquito. Porque no estamos pudiendo ver las imágenes nosotros y estábamos dudando si usted estaba compartiendo o no. No, sí, a ver, esperen un poquito. Esperen, ¿no?
Ahí está. Bueno, ahí estamos ahí. Sí, profe, Sí, ahí ya se ve profe. la diapo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, bueno, entonces las especies, me fui. Bueno, el Gasterophilus, tenés el intestinales, el hemorrhoidalis y el Gasterophilus nasalis. Son características que se caracterizan por más o menos miden entre 10, 15, 12 acoso. Esperen que estoy un poco mareado un poco. Bueno, entonces, los animales son eliminados por la materia fecal. El repuesto es entre 8 y 10 meses, es lo que dura el ciclo. Los adultos copulan durante el vuelo de noviembre a diciembre. A principios del verano, la hembra deposita los huevos en el pelo de los hospedadores, adhiriéndolos con una secuencia sementante. Los anillos pueden ser los ovarios de 300 a 1500 huevos. Las zonas corporales de los equinos donde depositan los huevos dependen de la especie de mosca. Escuchen una cosa. ¿Dónde estábamos? Estábamos con espérense un poquito, con gasterófilos. Profe, Sí. ¿está bien? ¿Usted se encuentra bien? No, esperen porque estoy un poquito mareado. Denme dos Profe, segundos. estuvimos hablando ahí en el grupo y Sí. de última, si usted no se siente bien, no hay problema, todos los chicos están de acuerdo, de no la clase cuando usted pueda, no tenemos inconveniente nosotros. Esperen, denme un segundito. Sí, tómese tu tiempo. Denme un segundo.
Bueno, veamos un poco, chicos. Estábamos hablando entonces de los parásitos que atacan a los equinos dentro de los damas. No puedo hablar. Dentro de los parásitos teníamos los gasterófilos, ¿no es cierto? El gasterófilo entonces es un parásito que lo utiliza al equino con las larvas. Tenemos los huevos que son depositados a nivel del cuerpo del caballo, y después tenés cómo ingresan las larvas, la L1, en la cavidad nasal, en la cavidad bucal, en la cavidad nasal. Tenés la intestine, el gasterófilo intestinales, el moiroidalis y nasalis. Los adultos copulan durante el vuelo, de noviembre a marzo. Bueno, ya está, esto ya hemos dicho, a principios del verano, la hembra deposita los huevos en el pelo de los hospedadores, adhiriéndolo con una sustancia cementante. Entre 300 y 1500 huevos, hasta 2500 huevos, depende cuál de las tres especies son. Las zonas corporales de los equinos donde depositan los huevos dependen de cada especie de la mosca. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, el Gasterófilus hemorroidalis es de color, de color negro, los huevos son de color negro, están ubicados a nivel en los pelos, se ubican en los pelos de la cavidad nasal y de la boca. El nasalis también está ubicado a nivel de la cavidad bucal, el Gasterófilus nasales, y el intestinalis, que es una mosca de color rojizo, es como una avispa, ¿no? Es como una avispa de color colorado, y pone los huevos a nivel en el pelo, ¿no es cierto? Pone los huevos a nivel de la rodilla, de la espalda del caballo, en la zona de acá en esta parte del triángulo, ¿no? Por detrás de la última En la fosa de Ihar sería más o menos. Exactamente, sí señora. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El caballo ahí se rasca, ¿no es cierto? Se empieza a rascar y así ingiere los huevos de la mosca, ingiere los huevos de la mosca, y esto se mantiene durante 30 a 45 días, se instala en la mucosa, en la lengua o por debajo de la lengua, y después de los 45 días ingresa como L3 a los de cavidad, a lo del estómago, ¿no es cierto? De ahí en el estómago se localiza a nivel de lo que es el cardias, o de lo que es el cardias, o lo que es el píloro. Están un mes inmersos en la mucosa lingual o bucal, donde se transforman en L2 de color rojo amarillento, migran a la mucosa de la región cardíaca y pilórica del estómago, y el gasterófilo hemorroidal también al intestino delgado. En 45 días muda a L3 amarillenta. ¿Qué pasa con L3? Ahí en L3 el caballo el parásito se localiza en la mucosa del estómago, tanto en la parte cardíaca o en la parte generalmente está en la parte en el límite del estómago del equino. Parece que el equino tiene un límite de 45
de 5 a 7 litros en la capacidad del estómago del equino. Entonces, en general, no pasa sintomatología, pero por ahí el animal quiere dejar de comer, hace el intento de tragar, de comer y no come con buena actitud. Son distintas causas en las cuales ustedes se pueden dar cuenta de que van a sospechar de que tienen una carga de parásitos. O sea, pero ¿por qué yo sospecho de que el parásito es esto del estómago, ¿eh? el gastroenterófago? ¿Por qué? Y porque el caballo cuando sufre un problema de cólico, el cólico puede ser anterior o posterior. Cuando es un cólico anterior, tiene distintas manifestaciones en las cuales te está indicando que la lesión, la traumatología es craneal, o sea, la parte anterior. En cambio, distinto es cuando hay un trastorno del intestino, de la parte posterior. Entonces te vas que el problema no es a nivel de estómago, sino que el cólico es posterior. Esperen un poquito. Ay, gracias. Permanecen allí donde, en el ciclo biológico, una vez que ingresa al estómago, ellos permanecen ahí durante 8 o 10 meses, a la espera de mejores condiciones climáticas. Este tiempo dura la miasis, 8 a 10 meses. La L entra al hospedador, la larva L1 entra al hospedador en el verano y sale al próximo verano como L3. Una vez que las condiciones climáticas son favorables en la primavera, ya empieza a eliminar las larvas, que duran más o menos entre 2 centímetros aproximadamente. La L3 también sale con las heces, cae a la materia fecal y se transforma en pupa o crisálida en el piso. Y de ahí puede estar durante 3 a 5 semanas que dura el adulto. ¿Qué significa que dura el adulto? Primero dura la yegua, no estoy bien. Dura la pupa o crisálida, dura el joven, el animal, la mosca joven, dura y empieza a navegar. Hemos dicho que no tiene alimentación, no tiene proceso de alimentación, entonces se mantiene, dura más o menos una semana. Lo que hace es lograr al macho, que el macho busca a la hembra, nosotros se logra hacer el servicio, y la hembra va a colocar, según la especie, va a colocar los huevos, que tiene distintas características, ¿no es cierto? En el color, en el lugar en donde se ubica. El hemorroidales se caracteriza por son negritos, ¿no es cierto? Y a diferencia del intestinalis, el intestinalis, chicos, se estimula de acuerdo al lamido que le da el caballo. Cuando el caballo empieza a lamer los lugares donde está depositado, ¿no es cierto?, se lame con otro caballo y ese ingresa a la boca y ahí se localiza en las encías, en la lengua, ¿no?, en la mucosa bucal, en la lengua, en la mucosa de la lengua, y ahí es donde están un tiempo, un mes generalmente, y de ahí el L2 y llegan a estómago como L3. El hemorroidalis, que nace, el nasalis atraviesa la mucosa,
atraviesa la piel y atraviesa la mucosa. Lo mismo que el hemorroidal que va por la cavidad nasal, que el hemorroidal puede entrar, en general ingresa por la cavidad nasal y después va hasta la faringe, y de la faringe es introducido hacia el estómago. Cuando hay un caballo que tiene que sospechan de que tiene Gasterófilus, tienen que desparasitarlo. Tienen que desparasitar porque en general no se produce, a menos que sea una invasión como esta que les contaba de acá de San Javier, que era una invasión completa del estómago. En general no se dan cuenta, el diagnóstico clínico es muy difícil, incluso el diagnóstico de materia fecal también es difícil de que encontres un gasterófilo en forma larvaria. Es muy difícil cualquiera de los dos diagnósticos. En general el diagnóstico se hace cuando uno hace la necropsia. Cuando haces la necropsia y abres el estómago, y ahí vas a ver la cantidad de gasterófilos, de la forma larvaria. Fíjense acá el gasterófilo, la L3 del gasterófilos nasales, que es este blanco, está a la derecha, incluso puede estar en la primera porción de intestino delgado, puede atacar el intestino delgado. Y tiene en un anillo alrededor, y en los vértices del anillo, que acá se ven, fíjense acá, tiene una sola fila de espinas. A diferencia del gasterófilo intestinal, que es un color amarillento a rojo, en general es rosáceo, más rojo, un rojo más oscuro, cuando lo ven que mide unos 2 centímetros aproximadamente, y tiene cada anillo, fíjense la boca como tiene, a través de esa boca se prende de la mucosa, y a través de estos anillos el intestinales tiene doble fila de espículas en cada segmento, a diferencia del nasalis. La larva puede producir una obstrucción de la luz del tubo digestivo, o sea, se ubica a nivel del cardias o a nivel del píloro. A nivel del píloro en general produce la obstrucción de la luz, se adhiere mediante ganchos a la mucosa y causa una inflamación en el punto de donde se prende y una hiperplasia alrededor. O sea, ustedes cuando hacen la necropsia van a ver, a menos que hagan con una sonda, ¿no es cierto?, endoscopio, pero van a ver la mucosa. En general, nosotros no tenemos un aparato para hacer gasterófilo, para ver con la sonda, pero sí vemos cuando el animal se nos muere, un animal por un cólico, por ejemplo, cuando abrís para pedir autorización al dueño para hacer la necropsia y ver qué es lo que ha pasado, por qué se terminó muriendo, y vas al estómago y ahí vas a ver la gastritis, ¿no es cierto? Porque hay perforación de las paredes, las úlceras en el estómago están las úlceras, vos vas a ver toda la mucosa, ¿no es cierto? A la par del margo plicatus, vas a ver toda la mucosa que está agujereada entera como si fuera cráteres, y vas a ver toda la mucosa de un color pálido, y el fondo de cada cráter vas a ver un color rojizo. Entonces directamente tenés que tener en cuenta que podés hacer una parasitosis. Eso es lo que tiene de bueno cuando se te muere un animal, un caballo, que vos podés hacer la necropsia, podés hacer la necropsia y ahí vas a lo seguro, porque es difícil que de otra manera hagas un diagnóstico, porque vos podés sospechar de que puede ser, de que puede haber una gastritis, ¿no es cierto? Puedo sospechar de que puede ser una parasitosis, puedo sospechar, pero bueno, si se muere y lo abrís y vas al estómago y ahí vas a encontrar el parásito, lo vas a encontrar
Bueno, ahí produce una inflamación serosa en los tejidos, sobre todo a nivel del estómago. Los adultos causan inquietud a los hospedadores al volar en forma persistente sobre ellos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son las moscas zumbadoras. Esas moscas zumbadoras son las que están molestando permanentemente al caballo. Vulgarmente se las nombra, se las denomina vulgarmente las moscas zumbadoras. Entonces depositan los huevos en las distintas regiones del cuerpo, según cuál sea la clase, cuál sea eso es lo que tienen que saber ustedes. Se ve, ¿no? Ustedes en el invierno van a ver, en esta época ya de primavera, que todavía el caballo está con pelo largo, van a ver los huevos, se los ven pegados en la nariz, en el miembro, ¿no es cierto?, en la parte del pecho, acá en la parte de la espalda, debajo por ejemplo, el gasterófilos nasales desemboca, desova acá en la base de la garganta, también en los bordes del pelo de la boca, en los pelos cortos de la boca. Entonces eso hace que se desarrolle a la larga, la larva, la L1, y se meta dentro de la boca, que está un mes en la mucosa de la cavidad bucal y después es tragada. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso. En la cavidad bucal también produce sintomatología que el animal no puede comer, tiene dificultad para comer, entonces eso también ayuda a que el caballo se ponga más delgado. ¿Por qué la estomatitis, la periodontitis, el dolor al comer? Justamente porque se mete dentro de la mucosa y se mueve por dentro de la mucosa, a diferencia de la hemorroidales, que también va por debajo de la piel, se mete por debajo de la piel, y llega a la cavidad bucal, y de ahí, después es tragado, a los 45 días se lo traga y llega a la cavidad, llega al estómago. Después, ¿cómo sigue el ciclo? Bueno, el ciclo, ¿cómo hace? Una vez que pasan los 3 meses, que pasan los 8 a 10 meses, nosotros se libera, porque ustedes han visto que tiene la cavidad bucal de la larva, está prendida del estómago, y según las condiciones climáticas se libera, ¿no es cierto?, y cae al suelo con la materia fecal. Dura 2 meses, 2 centímetros aproximadamente, se entierra, y de ahí nace la larva. Ahora, ¿qué sintomatología tengo? El caballo flaco, hemos dicho que el caballo flaco es el que generalmente sospecho que tiene la diarrea. El hígado no, en general no se sospecha del hígado, porque el caballo tiene un hígado tan grande, que las lesiones en hígado son muy pobres, y es muy raro que te dé lesiones en hígado. En un posgrado que hemos hecho sobre el equino, el doctor que nos enseñaba en el máster sobre medicina equina, nos decía que el caballo en general, incluso el caballo de guerra, de carrera, no tenía el problema nunca sufre problema de hígado, y las enzimas, las GPT, las GOT, son a nivel muscular, no de hígado, porque el hígado en general no hay ningún problema. Sin embargo, todos los laboratorios tienen un protector, un hepatoprotector inyectable, oral. Así que la verdad que ya no sé qué es lo que pasa, pero cuando te dan altos los valores, que es difícil que te den altos los valores de GPT y de GOT en el caballo, cuando te da alto, no es el hígado, pero bueno, no sabes ya si es muscular, si es hepático. Bueno, entonces vas a tener adelgazamiento, vas a tener cólicos con mímica anterior, también podés tener diarrea, anemia y la muerte por perforación. Puede ser que se te muera el caballo por una peritonitis cuando lo abras, por eso tengo que abrir, porque por ahí encontrás el caballo muerto. Entonces lo abro y me encuentro con una peritonitis. Cuando sigo buscando, voy al estómago y voy a haber perforado el estómago. Los huevos miden 1 o 2 milímetros, son blanco-amarillentos, en general son blanco-amarillentos, a diferencia del hemorroidales, que son negros. La observación de los parásitos, cuando las larvas son ectocon, es difícil observar los parásitos, porque no sabes cuándo lo estás viendo.
a menos que trabajes permanentemente y que veas todos los días, estés presente sobre un animal, controlándolo, que no podés hacer eso, a menos que trabajes para un área en específico, que también es muy difícil. Y los métodos complementarios, la gastroscopía, que podés llegar a ver, por gastroscopía, podés llegar a ver los parásitos. Pero si ustedes hacen la necropsia, van a ver los huevos, las larvas. Estos son se ven como barrilitos. Fíjense cómo toda la mucosa, este es el margoplicato, es un estómago, este es un estómago que está colocado sobre el abdomen. Fíjate cómo está prendido, y esto está 8 meses en el caballo. Entonces el caballo se vuelve flaco, el pelo áspero, por lo que hemos hablado la vez pasada. Esta es la mucosa gástrica y este es el margoplicatus. Entonces se localizan en el cardiac o en el píloro. Cuando se localizan en el píloro, lo que hacen es producir la obstrucción del píloro, y ahí te das cuenta porque empieza con las manifestaciones del cólico del miembro anterior. Las lesiones producidas por gasterófilos intestinales. Fíjense los bordes, todos los bordes de la mucosa, cómo está agujereada. Fíjense, este cráter forma como cráteres a nivel de la mucosa. Esto, yo tenía unos huevitos que usábamos de unos caballos que habían muerto, y cuando hacemos la necropsia, o sea, no lo pudimos sacar. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cálculo, un miembro, un cólico del miembro anterior, vos agarrás y estás aplicando Flunixin, tratando de calmar el dolor, porque no sabés en realidad, después podés suponer. Entonces cuando lo abrís te encontrás con esto, y ahí nomás lo que hace, vas y desparasitas al resto de los caballos de la zona, porque están con este tipo de parásito, que en algunos caballos, no en todos, cuando la parasitosis es mucha, entonces ahí sí vas a tener problemas con el caballo. Si no, no te das cuenta, y el caballo pues, en general no tiene mucha sintomatología, es una sintomatología que no la ves. ¿Okay? Bueno, de los estróngilos, esto va para la próxima clase. Ahora vamos a hablar de una patología que afecta a los cachorros, escúchame, una patología, esperen un poquito. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas, sí. ¿Escuchan profe. bien? El doctor profe. Rémora se ha descompuesto, así que se suspende la clase. Bueno, profe, sí, no hay problema.
Sí, le ha bajado un poco la presión, así que bueno, después le estamos avisando cuándo van a continuar, ¿sí? Listo, profe, no hay problema. Gracias. Muchas Bueno, gracias chicos. al profe. Bueno, después les avisamos, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe. Chao, chao, hasta luego.